¿Cómo le va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Jorge Gandini, diputado del Partido Nacional, a quien agradecemos su presencia. Gracias por venir. Un gusto estar acá con ustedes. Siempre el 1 de marzo es especial para el Parlamento, ¿no? Para los diputados. Empiezo en la legislatura, tiene toda esa simbología. Es la primera sesión de la Cámara de Diputados donde se procede a elegir al nuevo presidente por la legislatura, por el año, e inmediatamente después se procesa... se produce la Asamblea General con ese desfile tan tradicional que bueno, da inicio a todo el proceso. Yo lo ponía en la cuenta de Twitter mía hace algunas semanas y generó algo de polémica, por eso se lo voy a plantear. Voy a ser honesto, en realidad. Cuando tantas veces se habla de reformar la Constitución, en algún momento va a haber que reformar esto de que el 1 de marzo recién arranque la legislatura, más allá de los trabajos de las comisiones especiales, de la comisión permanente, todo lo que se quiera decir. Como señal, yo diría, hacia la sociedad, esto de que el receso parlamentario se extienda tanto, de que recién el 1 de marzo arranque la legislatura, yo creo que hace un poco de ruido, ¿no? Es de otra época, es de otra época. Es una señal. En los hechos no cambia demasiado porque las comisiones tienen autorización para funcionar durante todo el receso y de hecho durante febrero siempre lo hacen. El receso empieza el 15 de diciembre, hay Cámara y comisiones hasta el 28, 29 normalmente, y en febrero se sesiona casi de modo normal. O sea que en los hechos no cambiaría nada, no es que no trabajemos 3 meses como alguien cree, pero hay que cambiar la Constitución, eso es lo que pasa. Y bueno, en algunos de estos cambios grandes que hay es probable que haya que poner. A ver, y además es un 1 de marzo, un 1 de marzo que está marcado a nivel social, y usted, aprovecho que lo tengo aquí porque es un diputado que siempre ha estado muy identificado con los temas de Montevideo, marcado por el aumento del boleto. No estamos en campaña electoral, ni mucho menos, pero como alguien involucrado debe tener una opinión al respecto. ¿Qué le parece este aumento que empezó a regir en la medianoche? Varias cosas. La primera, me sorprende que el Ministerio de Economía no le llame la atención al intendente de Montevideo, porque el aumento del boleto es inflacionario. En la medida que va más allá de la inflación y por lo tanto rompe ese criterio que ha tenido el Poder Ejecutivo recomendando, por ejemplo, a las empresas que no suban el salario más allá de la inflación para no indexarla, el boleto es uno de los aspectos que se toma en consideración para medir la inflación y este aumento del boleto va mucho más allá de la inflación, por lo tanto es inflacionario. La segunda cosa es buscar una explicación, ¿por qué nuevamente aumenta el boleto? ¿Por qué llega Martínez diciendo que no va a aumentar el boleto, que no es necesario? Ya son 9 pesos los que aumenta el boleto en su mandato y se vuelve a aumentar ahora. Y se aumenta más el de tarjeta, el de CTM, que el efectivo, cuando era al revés, era desestimular el uso de efectivo, pero uno aumenta el 10% y el otro el 10,7%, el de las tarjetas. ¿Pero por qué se aumenta más que la inflación? Bueno, porque el boleto se paga, entre otras cosas, con un subsidio, es decir, la Intendencia pone un dinero para que el boleto cueste lo que cuesta. En la medida que va aumentando más allá que los aumentos que tiene el costo del boleto, la Intendencia va rebajando su aporte, su subsidio, y por lo tanto la Intendencia hace caja. Indirectamente usted dice que el aumento del boleto no está intrínsecamente vinculado a esto de los aumentos salariales a nivel del transporte, sino que también hay, por baranda, como se dice popularmente, una intención de reducir el aporte de la Intendencia y de esta manera mejorar los números de la comuna. De hecho es así, es decir, lo dice hoy la propia UNOT, los salarios aumentaron el 6%. El dólar no creció en este periodo tanto, es decir, los insumos en moneda extranjera no impactan tanto en el precio. Por lo tanto, ¿por qué ir a un 10? Bueno, porque eso le permite a la Intendencia reducir el aporte que hace al boleto y por lo tanto hace caja porque en vez de poner 50 millones de dólares pone menos y eso le permite mejorar sus cuentas. Como cuando el precio del combustible no se rebaja en proporción a la caída del precio del petróleo, aquí de algún modo pasa lo mismo al revés. El precio del boleto aumenta más allá de los costos para que en aquel caso ANCAP hacía caja, acá hace caja la Intendencia. ¿Y es un tema del precio y del servicio? ¿O un tema... ¿Está asociado el tema del precio al tema del servicio? Totalmente, y lo demuestra la cantidad de boletos que se venden. Se vendieron 13 millones de boletos menos
y se siguen vendiendo menos y se van a vender menos. O el servicio es bueno, aunque sea un poco caro, o el servicio es barato, aunque sea como es. Pero el servicio no se ha reestructurado, tiene un modelo de gestión de otro Montevideo, de otra época, de otras realidades, y bueno, es muy lento, porque el tránsito es lento, porque no se ha reformado la ciudad para un nuevo sistema de transportes, de las pocas ciudades que usted ve que no tiene ni transporte eléctrico, ni subte, ni transporte rápido, tiene una sola opción, y eso hace que el transporte sea de mala calidad. Y para mucha gente con un boleto caro, es más barato comprarse una moto y pagar la cuota mensual que pagar el boleto. Entonces uno ve cómo cambia el semáforo y sale una cantidad enorme de motos, porque para mucha gente es más fácil comprarse una motito para ir a trabajar que pagar su boleto. Y esto tiene que ver con después la calidad del tránsito que tenemos en Montevideo. Y usted la pasada campaña electoral en la Intendencia, yo no voy a decir que la balconeó de afuera, pero no pudo jugar como usted pretendía y habrá trabajado, habrá militado, habrá hecho campaña, pero no es lo mismo. Ahora, en cuanto a lo que usted esperaba y lo que ha sido, ¿pensó que la gestión de Daniel Martínez iba a tener, ya en el tiempo transcurrido, hoy estando en el 2017, algún cambio o una modificación más profunda a nivel del sistema de transporte? Bueno, creo que se le acaba el tiempo a Daniel Martínez. Para hacer reformas en serio y pesadas, hay que empezar el gobierno tomándolas. Ya va a transcurrir, va a terminar su segundo año y todavía no vemos ningún resultado. No hay ni siquiera equipos trabajando. Y cuando se cambia el transporte se tocan muchos intereses. ¿Cómo no hay equipos trabajando? Y no se ven grandes equipos trabajando entre la sociedad, la Junta Departamental, las empresas del transporte y la propia Intendencia para Daniel Martínez se reunió tender con un modelo, ¿no? los representantes de las empresas, dijo que se estaba haciendo un análisis. Está bien, es el estilo Martínez. Termo, mate, charlamos un poco, hablamos, nos llevamos todos bárbaros, pero se hace poco. Y estas cosas hay que agarrarlas con un fuerte liderazgo, porque, repito, se tocan muchos intereses. Desde el kiosquero que tiene el kiosco en la parada, si hay que cambiarla, y le toca el interés de su propia clientela, el de los vecinos, pero ni que hablar de las empresas de transporte que venden más o venden menos boletos, que transparentan más o menos la información de los pasajeros que transportan, que tienen que tomar medidas sobre sus unidades y aún sobre su propio personal y sobre todo sobre sus costos. Y estas cosas hay que negociarlas mucho y trabajarlas mucho. Ahora, hay que querer transformar el tránsito, el transporte para transformar el tránsito. Y usted dice entonces que la gestión de Martínez es mucho ruido y pocas nueces. Y bueno, es lo que uno ve, ¿no? Mucho préstamo, mucho acudir afuera para conseguir apoyo, para conseguir dinero, pero bueno, se votó el Fondo Capital hace un año, todo un debate enorme, una cantidad de dinero muy importante, todavía no se movió una carretilla de arena. Parece que los tiempos son realmente lentos. La última vinculada al tema de la Intendencia de Montevideo. Y sobre todo quiero poner el foco en la oposición, porque aparte nos conocemos hace años y recuerdo haber hablado en este sentido y de alguna manera que usted anunciara lo que iba a ocurrir. Yo me acuerdo que cuando se habló del tema de la concertación y todo lo que se dio, usted dijo, bueno, el gran desafío que tenemos es que la oposición funcione como tal a nivel de la Junta Departamental, que todos, que no somos lo mismo, podamos ser una oposición en serio. ¿Desde ese punto de vista creen que ustedes también están en deuda? Sí, creo que la deuda que tenemos es que todavía no hemos evaluado ni siquiera el resultado electoral de las elecciones pasadas. No nos hemos sentado a pensar cuál ha sido el saldo positivo y negativo de haber recorrido el camino de la concertación. ¿Y no es tarde ya para pensar en algo que pasó hace casi 2 años? Por eso digo, no lo hicimos. Y se puede mirar de muchas maneras, de una manera positiva. Bueno, perdimos, pero ganamos 2 alcaldes. Es una manera positiva. Se puede mirar de otra manera. Era para ganar y al final sacamos menos votos juntos que separados. Teníamos 14 ediles, hoy tenemos 13. Teníamos 2 bancadas claras, una del Partido Nacional con 7 ediles, una del Partido Colorado con 7 ediles. Hoy el Partido Colorado tiene 0, el Partido Nacional tiene 4, no 7. Y lo demás entró por Novi, que el Partido de la Concertación, que está partido en 2 o en 3. Y la concertación como tal no funciona. O sea, ni las autoridades de la concertación funcionan, ni la bancada
de la Concertación, que podría tener 13 ediles funcionando como partido, lo hacen como tal. Funcionan como bancadas aparte, los blancos volvieron a ser los blancos, hay alguno que salió por la Concertación que volvió a ser los colorados, y otros funcionan dentro del paraguas de Novik. Y eso no es como si fueran diversos partidos. Por lo tanto, no hemos aprovechado un resultado para construir hacia adelante. Y otra vez estamos sin candidato. Cosa que hay que hacerlo con tiempo, porque el candidato es el líder, hay que construir primero un liderazgo, o unos liderazgos, que en las elecciones municipales se sinteticen, se coloquen como los futuros o posibles intendentes. Y eso va a ser una búsqueda nueva, o empezar de cero otra vez. Y yo creo que ahí estamos en deuda nosotros, y todavía no nos creímos la película de que podemos ganar Montevideo. Y Concertación no más. Bueno, de hecho no está funcionando, pero yo digo, para saber sí o no, tenemos que evaluar cómo nos fue. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Sobre el tiempo electoral, cuando todo está contaminado por esa idea de que tenemos que ir a las elecciones y no a la distancia donde podemos medir con más frialdad el resultado y las correcciones que el resultado tiene que tener. Yo creo que en la medida que no lo estamos trabajando, el proceso se va terminando y se va cerrando. A mí me suena muy difícil que en el próximo periodo vayamos a ir en la Concertación. Más o menos a esta altura del pasado periodo de gobierno, usted ya anunciaba su intención de ser candidato a intendente de Montevideo. La intención la mantiene, pero esa estrategia no la va a utilizar más. Va a esperar que se decante el tema de la elección interna. No tengo la intención. Esas son cosas que se hacen una vez y bueno, después hay que tomar otros rumbos, hay que ser ¿Creo que usted no está dispuesto a volver a ser candidato a intendente de Montevideo? No estoy trabajando para eso. Yo estoy hoy formando un movimiento nacional, trabajando en otro rumbo. Trabajo mucho en Montevideo porque soy diputado por Montevideo, porque tengo una agrupación importante en Montevideo, porque me gusta Montevideo y sigo los temas. Pero no estoy pensando en volver a ser candidato para nada. No le había sentido desistir de la idea. Bueno, hice un esfuerzo muy importante. Exactamente, porque fue un sueño que... Y en su momento me acuerdo de haberlo conversado y usted decía, bueno, yo siempre voy a estar a disposición para trabajar y siempre voy a tener ganas de ser intendente de Montevideo. Todo tiene su momento. Hoy estoy a la orden para trabajar con el partido buscando quien quiera hacerlo. A lo mejor alguno de los nombres que estuvieron sobre la mesa pueden ser, o nuevos. Eso sí, recomiendo empezar ya. Eso de hacer un saludo a la bandera, largando un candidato en los últimos 3 meses, ya lo hicimos infinidad, todas las veces. Y en todas nos ganó el Frente Amplio y muy bien. O sea que usar la misma receta va a dar el mismo resultado. Y en la última que habíamos creado la Concertación, terminamos igual, buscando los candidatos. Al final, me acuerdo que el 2 de febrero resolvimos quiénes eran los candidatos. Y así no fue. Y así no fue dentro de la Concertación, donde el último que llegó y sin partido fue el que votó mejor. Es decir, si estas cosas nos sirven de enseñanza, yo creo que el partido, si quiere de verdad ganar las elecciones nacionales, tiene que pensar en Montevideo. Porque Montevideo hay que quererlo y hay que creer en él y trabajar políticamente en él y hay que mirar hacia el departamento, como hace el Partido Nacional en todo el país. Trabaja en el interior hacia las intendencias y eso acumula las elecciones. ¿Por qué no puede romper esa... Yo sé que en el ambiente político se maneja muchas veces la cultura del frente amplismo en la capital. Bueno, pero también porque se la hemos regalado. Hay que crear. Hay otra cultura y el frente amplismo está aprobado y el frente amplismo ha dejado espacios. No ha podido cumplir con todo lo que ha prometido. Hay fracasos cercanos, palpables. Lo que no hay es alternativa. Hay que creer que es posible gobernar Montevideo de otro modo, ofrecer liderazgos en ese sentido y propuestas en ese sentido. Después viene la ingeniería electoral también, pero primero hay que creer que es posible gobernar Montevideo de modo diferente al que lo ha hecho el Frente Amplio. Vamos, tuvimos a Ehrlich, a Ana Olivera, ahora a Daniel Martínez. Estos años, sin contar los anteriores, pero estos años que son los más cercanos, han quedado por el camino una cantidad de reformas imprescindibles para la ciudad. Y con ese espacio que se ha creado, es posible crear una alternativa, pero hay que trabajar por ella, ¿no? Y ahora, claro, es difícil encontrar valientes que se larguen en ese camino cuando la estadística dice que se pierde.
Entonces hay que salir a desafiar la realidad, hay que creer que es posible dar vuelta a la historia. Y para eso se necesita mucha decisión, mucho coraje, gente con ganas de enfrentar lo difícil. Y eso hay que hacerlo con tiempo. Bien, se nos ha ido buena parte de la entrevista conversando sobre estos asuntos, pero son bien interesantes, por cierto. Brevemente, a nivel de lo que se viene más importante, que es la rendición de cuentas, va a centrar buena parte de la actividad parlamentaria en el primer semestre, sin dudas. Usted ya ha dicho que no hay espacio para más impuestos, para ningún impuesto, de ningún tipo. A ver, primero, Nicolás, desde el 85 que yo estoy cerca del Parlamento, nunca vi un debate presupuestal a esta altura del partido, de una rendición de cuentas. La rendición de cuentas va a entrar el 30 de junio. Estamos en febrero y hace más de un mes que ya estamos discutiendo sobre una rendición de cuentas que nadie conoce. Es un debate virtual. Ha instalado el gobierno ese debate, se lo ha instalado a sí mismo, ha creado un problema que no existía. Ahora hay que discutir de dónde sale plata, porque el presidente de la República ha dicho, hagan la lista de en qué quieren gastar. Es insólito. Cerramos el año con 4% de déficit del PBI, o sea, nos faltaron 2.100 millones de dólares. Vamos a pagar este año de deuda externa, amortizaciones e intereses, 2.970 millones de dólares, o sea, 3 UPMs, lo que se necesita para hacer 3 UPM, lo que se necesita para hacer 30 hospitales de clínica, lo vamos a pagar de deuda externa y volvemos a contraer deuda para pagar el déficit. No tenemos un peso. Hace un mes y medio rige, o 2 meses a esta altura, el ajuste fiscal. Subimos IRPF, IAS, impuestos a la renta, pusimos impuestos nuevos y ya un mes después se está discutiendo qué otros impuestos hay que poner porque hay que tapar agujeros y gastar más. Es una discusión de locos. El Uruguay no resiste nuevos impuestos, no resiste ni los trabajadores ni la producción. Hace un año hablaba, por ejemplo, de poner un impuesto a la bancarización. Bueno, decíamos, si quieren poner impuestos en el ajuste fiscal, estudiemos, decía yo, aquellos que han ganado. ¿Quién ha ganado? Y ha ganado la banca, porque a la banca se le ha dado un negocio nuevo, que es la inclusión financiera, donde esa intermediación que antes se hacía entre particulares, ahora pasa siempre por un banco. O sea que si eventualmente alguien recogiera el guante ahora, usted podría estar a favor de eso. Nadie lo va a recoger. Además ahora instalaron la idea de que los bancos perdieron plata. Yo voy a citar ahora, quizás hoy miércoles o el miércoles que viene esté pidiendo en Comisión de Hacienda que venga el gobierno a explicarnos ese resultado que se ha dicho que los bancos perdieron dinero. No me la puedo creer. Pero habrá que ver si ganaron y de dónde ganaron. Y cuando hablemos de estas cosas, veamos a quién hay que ponerle impuestos. El sector financiero era el peor visto por el Frente Amplio antes de llegar al gobierno. Ahora es el que tiene un nuevo negocio y al que no se le ponen impuestos. Es como la deuda externa. Antes de llegar al Frente Amplio era inmoral la deuda externa. Desde el 2004 para acá se duplicó la deuda externa y hoy, como le decía, vamos a tener que endeudarnos para pagar la deuda que ahora nos lleva este volumen de dinero cada año. Bueno, son de las cosas que hay que sincerar, hay que abrir el debate y decir... ¿Pero qué se podría hacer? ¿No pagar la deuda? No, sí, primero no endeudarse más, porque todo tiene un límite. En la medida que yo cada año tengo que endeudarme para pagar mi presupuesto corriente, no para hacer inversión, porque si hiciera inversión, si hoy tuviera endeudado, pero tuviera infraestructura, por ejemplo, carreteras, tuviera vías, tuviera puertos, entonces habría hecho una inversión que podría estar amortizando a través del crecimiento de la economía. No lo tengo. Lo que me estoy planteando es que ahora quiero hacer crecer la economía y no tengo carretera para que por ellas transcurran y transiten los camiones. No tengo vías para que se instalen las fábricas. Es decir, tengo problemas de infraestructura porque el dinero no lo puse ahí. Lo puse en mi presupuesto corriente, en prender y apagar la luz, en pagar los sueldos. Y entonces, ¿ahora qué hago? Tengo un FONASA con transferencias imponentes, un BPS del mismo modo, tengo salarios cada vez más grandes porque cada vez tengo más gente a la que pagarle, porque cada vez tengo más empleados, y además tengo una deuda externa que indefectiblemente tengo que pagar porque si no entro en default y me sacan el grado de inversor. Todo eso me lleva 15.000 millones de dólares por año, pero me están entrando 13.000 millones. ¿Qué hago? ¿Pongo más impuestos o ajusto por la vía del gasto? Tengo que buscar una manera de ajustar por el gasto. Entonces, ese es el único debate presupuestal que vale la pena dar. Todo lo demás es consecuencia de ese debate. La última, y lamento que me haya quedado menos de un minuto para abordarla, pero no quiero dejar de preguntárselo.
Hace unos días Jorge Larrañaga dio una entrevista con el diario El Observador y dijo que a mitad de año más o menos va a definir si será o no precandidato, porque la candidatura se define en las elecciones internas. ¿Es un tiempo prudencial para esperar? ¿Usted le hubiera gustado una definición ya de pique nomás en el arranque de este 2017? ¿Cómo visualiza esa situación? Es un año bisagra y la mitad del año es el medio de la bisagra. Es la mitad del periodo y lo que no pase antes de mitad de año ya después no puede pasar. Es el tiempo máximo que podemos esperar para tomar resoluciones, porque si la realidad es candidato habrá que tomar un camino, y si no lo es, hay que tomar otro, y si no lo tomamos a mitad de año, ese otro camino, ya después no hay posibilidad de tomarlo. Es decir, hay que construir alternativas, tanto para que Larrañaga sea candidato y por lo tanto, además de candidato, alternativa, es decir, candidato para ganar, y para eso hay que trabajar mucho, o buscar otro camino. Y bueno, entonces está bien que Jorge haya definido, porque quizás esa definición no estaba dada, quizás podía ser más adelante. Así que está buena la noticia. Nosotros la tomamos por ser una, digamos, afirmación pública como una definición muy valiosa. ¿Y le hubiera gustado si le dijera en la interna? Si me hubiera, ¿que antes? Claro, si les hubiera gustado a ustedes en la interna decir, bueno, miren muchachos, antes de mitad de año yo voy a resolver si voy a hacer o no. Es que antes lo teníamos conversado, pero las cosas que después hay que cumplir son las que se dicen públicamente, porque después a veces los tiempos políticos van corriendo en las definiciones internas. Cuando se dice públicamente no hay mucho más posibilidad de hacerlo, así que esa definición pública confirma algunas definiciones internas que teníamos. Jorge Gandini, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Ha sido un gusto como siempre, gracias. La pausa y seguimos con mucha más información.